Dios te continúe bendiciendo. Gracias por tu apoyo a este canal. Te invitamos a que nos ayudes a llevar este mensaje a más personas, suscribiéndote, dándole like, compartiendo el vídeo, dejando tu comentario, y pulsando la campanita para que YouTube te avise cuando estemos subiendo nuevos vídeos como este. Del libro La Iglesia Triunfante, por el pastor Kenneth Hagin, hoy te traemos el capítulo 10 denominado, Orar bíblicamente para frustrar el reino de las tinieblas. Si los creyentes no van a derribar fortalezas en el sentido de hacer las cosas no bíblicas como la guerra en lenguas en los cielos, entonces, ¿cómo podemos nosotros orar para que nuestras oraciones hagan efectuar el cambio en nuestras ciudades y pueblos? En primer lugar, el cuerpo de Cristo necesita darse cuenta de que solo la palabra de Dios crece y prevalece en la vida de las personas. La palabra de Dios crecerá y prevalecerá sobre cualquier circunstancia, cualquier demonio o cualquier fuerza del diablo en la vida de cualquier persona o en cualquier nación si se planta en el terreno preparado por la oración y regado por la palabra y el Espíritu Santo. Pasemos a este punto que he denominado, produciendo un cultivo a través de la palabra y oración. Un gran avivador dijo una vez, no es más sobrenatural para los creyentes tener un avivamiento que para los agricultores cosechar una cosecha. Quiso decir que los mismos principios para sembrar y cosechar un cultivo se aplican tanto en el ámbito natural como en el espiritual. Una cosecha no solo ocurre sin ninguna razón, y no ocurre de la noche a la mañana. El agricultor prepara el suelo y luego planta la semilla en el suelo, y la lluvia hace que crezca el cultivo. Finalmente, los cultivos están listos para cosechar. La Biblia llama a las personas que están listas para recibir el Evangelio una cosecha espiritual, Mateo 9, 38. Y la Biblia nos da instrucciones sobre cómo sacar a las personas del reino de las tinieblas y obtener una cosecha de almas para el reino de la luz. En el ámbito natural, un cultivo se produce a partir de semillas. Pero antes de que se puedan plantar las semillas, se debe preparar el terreno. Luego, para producir una cosecha, después de plantar la semilla, también se debe regar. Lo mismo es cierto en el ámbito espiritual. Espiritualmente, preparamos el terreno de los corazones de las personas a través de la oración bíblica y sembrando la semilla incorruptible de la palabra de Dios, 1 de Pedro 1, 23. La palabra tiene que ser sembrada en los corazones de las personas a través de la predicación de la palabra, porque es la palabra que trae luz e iluminación a los corazones de los hombres para liberarlos del dominio del diablo, Salmo 119, 130. La tarea de sembrar la palabra incorruptible y decirle a la gente acerca de la victoria de Jesús sobre Satanás es responsabilidad de cada creyente, no solo de los predicadores, porque Jesús dijo, id, pues, y enseñen a todas las naciones. Mateo 28, 19. El diablo ha sido derrotado y destronado por Jesús desde su lugar de dominio sobre los creyentes, pero ahora los creyentes tienen que ir a contarle a la gente las buenas nuevas. Además, en la Gran Comisión, Jesús instruyó a los creyentes a predicar y enseñar su palabra en todas las naciones. Él no dijo, id, pues, y orad para derribar fortalezas demoníacas en todas las naciones. Claro que no. Si los creyentes solo oraran con respecto a la cosecha, pero nunca nadie sembró la palabra, nunca habría una cosecha de almas, nadie saldría del dominio de Satanás. Una persona puede orar por una cosecha durante todo el año, pero si no se y planta una semilla en su jardín, vendrá con las manos vacías en el momento de la cosecha. Y a mí no me importa lo buena que sea la semilla o lo bien preparada que esté la tierra, si no hay agua ni lluvia, no habrá cosecha ni crecimiento. En la Biblia, el agua es un tipo tanto de la palabra como del Espíritu Santo. Santiago 5, 7 dice que el esposo tiene una larga paciencia por el precioso fruto de la tierra, hasta que reciba la lluvia temprana y la lluvia tardía. La lluvia mencionada en este versículo es un tipo del Espíritu Santo. Y en Zacarías 10, 1,
La Biblia nos indica que le pidamos al Señor que envíe la lluvia espiritual del Espíritu Santo. Pídele lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Para preparar el terreno para plantar la semilla de la palabra, podemos orar por el derramamiento del Espíritu Santo sobre todas las naciones. Pero entonces alguien tendrá que ir a predicar el Evangelio para liberar a las personas, porque es la palabra la que libera a las personas. Juan 8, 32. Esa es la forma bíblica de cambiar las naciones. No podrá tratar con el diablo en las naciones de otra manera que no sea orando de acuerdo con la palabra de Dios y sembrando la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Por lo tanto, es bíblico pedir que se derrame la lluvia, el Espíritu Santo, sobre cada nación para hacer que crezcan las semillas de la palabra que han sido plantadas en los corazones de las personas. Otra forma de orar bíblicamente para sacar almas del reino de las tinieblas es pedirle al Señor de la cosecha que envíe obreros a la cosecha. Mateo 9, 38. No importa cuán buena sea la cosecha, si no hay trabajadores para cosechar la cosecha, el precioso fruto de la tierra no será recogido. Así que solo sigue pidiéndole al Señor la lluvia del Espíritu Santo, sigue predicando la palabra a la gente y seguir orando para que se envíen trabajadores. Entonces habrá una cosecha de almas que será llevado al reino de Dios. Así es como cambiar escrituralmente las ciudades y las naciones, y debido a que se basa sólidamente en la palabra de Dios, Dios traerá el aumento. 1 Corintios 3, 6. Ahora hablemos un poco sobre preparar el terreno a través de oración. Lograr que la palabra prevalezca en la vida de las personas debería ser el objetivo principal de los creyentes mientras oran por el mundo. Si los creyentes evitaran orar de manera no bíblica y comenzaran a orar efectivamente de acuerdo con la palabra de Dios, las estrategias de Satanás en ciudades y naciones se verían frustradas y los propósitos de Dios se cumplirían en mayor medida en esta tierra. Orar por los efectos del avivamiento cambia en nuestras ciudades y naciones al hacer retroceder la oscuridad. El ministerio de Charles Finney, el gran avivador, nos da una idea de cómo preparar el camino para el avivamiento a través de la oración que se basa firmemente en la palabra. Finney tuvo avivamientos en ciudad tras ciudad. A veces, ciudades casi enteras se salvaban cuando él venía y predicaba allí. Eso está invadiendo el reino de las tinieblas. Me encontré diciendo, Señor, ¿no crees que no vamos a tener avivamiento aquí, verdad? Y luego me encontré citando las escrituras tras las escrituras al Señor, recordándole sus promesas. Cuando leí el relato de cómo Finney oró por avivamiento, me di cuenta de que Finney estaba practicando lo que Dios nos ordenó que hiciéramos en el libro de Isaías. Isaías 43, 26 dice, hazme recordar, entremos en juicio juntamente, habla tú para justificarte. Verá, Finney presentó su caso con Dios para el avivamiento en las ciudades donde estaría predicando según las promesas de la palabra de Dios. Puso a Dios en memoria de lo que había dicho en su palabra. Él oró de acuerdo a la palabra para avivamiento, para que las almas entraran al reino de Dios. No hay una sola cita donde Finney derribó fortalezas demoníacas, oró contra demonios o trató con príncipes gobernantes sobre ciudades. Sin embargo, pueblos enteros fueron ganados para el Señor donde Finney predicó. Finney también habló sobre un hombre llamado Padre Nas que apoyó a Finney en la oración. A veces, el Padre Nas iba antes que Finney a la siguiente ciudad donde Finney predicaba para preparar el camino en oración para el avivamiento. Una vez, cuando Finney llegó a una ciudad en particular y comenzó sus reuniones, una mujer se le acercó y le dijo, hace aproximadamente una semana, el Padre Nas me alquiló una habitación. Después de 3 días, me pregunté por qué no salió de su casa. Habitación, así que subí a su puerta y pude escuchar al Padre Nas gemir. Pensé que algo estaba mal con él, así que abrí la puerta y eché un vistazo. Allí estaba, tirado en el medio del piso, gimiendo y orando. Finney respondió, no te preocupes por el Padre Nas, hermana.
Solo déjalo en paz. Simplemente tiene la carga de la intercesión para orar por las almas perdidas. Verá, el padre Nas no estaba derribando fortalezas o luchando contra demonios que gobernaban las ciudades donde Finney iba a predicar. Estaba orando de acuerdo con Romanos 8, 26, ya que el Espíritu Santo lo ayudó a orar por las almas perdidas con gemidos que no se podían pronunciar en un discurso articulado. Sin embargo, debemos darnos cuenta de que el Espíritu Santo puede guiar a una persona a orar en privado de manera incorrecta en un entorno público. Por ejemplo, muchas personas, especialmente si los incrédulos están presentes, no entenderían si una persona de repente se tirara al piso en la iglesia y comenzara a gemir y continuar orando. Pero la oración que está en línea con la palabra prepara el terreno de los corazones de las personas para que la y dar frutos eternos en la vida de las personas. Esa es la forma bíblica de cambiar ciudades y naciones, no gastando nuestro tiempo supuestamente en guerra contra las fuerzas espirituales que gobiernan sobre ciudades y naciones que ya han sido vencidas por Jesús. Miles de almas fueron ganadas para el reino de Dios a través del ministerio de Finney. Finney logró eso al orar por las almas, el precioso fruto de la tierra, y al predicar la palabra. Permíteme compartir un ejemplo de una mujer que conocí que preparó el camino a través de la oración para que muchos fueran liberados del reino de las tinieblas. La llamamos Madre Howard, no llamamos padre o madre por ser sacerdotes o monjas, sino por cariño y su dedicación a la obra. Y ella era una mujer fuerte de oración. Cuando la Madre Howard se mudó por primera vez al centro norte de Texas años antes, no había iglesias del Evangelio completo en ninguno de los pueblos o ciudades de toda la región. Pero el Señor puso en su corazón orar para que se establezca una iglesia del Evangelio completo en cada pueblo y ciudad en esa área. Entonces, la Madre Howard comenzó a orar, tomando un pueblo a la vez y continuando orando hasta que se levantó una iglesia del Evangelio completo en el pueblo por el que estaba orando. Oraba desde las 10 de la mañana hasta media tarde. Luego, después de la cena, comenzaría a orar nuevamente y continuaría hasta la medianoche o más tarde, dependiendo de cómo la guiara el Espíritu Santo. En sus oraciones, la Madre Howard no intentaba derribar fortalezas ni luchar contra el diablo. Ella no estaba basando sus oraciones en lo que el diablo estaba o no estaba haciendo. Al igual que el Padre Nas, ella estaba orando para que las almas se salvaran mientras el Espíritu Santo la ayudaba en la oración. No le estaba gritando al diablo, pero ciertamente estaba haciendo mucho daño al reino de las tinieblas. Ella estaba hablando con Dios y pidiendo que se trajeran almas al reino de Dios. La Madre Howard fue en gran parte responsable de orar por una iglesia en cada ciudad y pueblo de esa región de Texas. Ella es un buen ejemplo de cómo los creyentes deben orar para ayudar a ganar ciudades para Dios con ferviente oración bíblica e intercesión. Veamos ahora cómo una oración bíblica te dará la ciudad por la cual oras. La oración bíblica y la intercesión oradas por el poder y la unción del Espíritu Santo efectúan cambios en las ciudades y naciones para el reino de Dios. Déjame ilustrar esto. Yo estaba predicando en una iglesia una vez, y en medio de mi sermón, un espíritu de oración cayó sobre toda la congregación y todos tocaron el piso orando. El invisible, el Espíritu Santo, dirigía el servicio. Todos oramos por bastante tiempo. Al final de ese tiempo de oración, el Señor me dijo, dígales a estas personas que si entran en intercesión y trabajan por los perdidos en su ciudad, les daré esta ciudad. Se la daré a ellos, pero tendrán que poseerlo. Y la forma en que lo poseen es a través de la oración intercesora y el trabajo del alma por los perdidos. Verá, podemos interceder en nombre de otros con nuestro entendimiento, como lo hizo Finney cuando propuso su caso con Dios usando las promesas de la palabra de Dios. Pero no siempre sabemos cómo orar por la gente como deberíamos. Es por eso que debemos ser sensibles a la oración mientras el Espíritu Santo nos guía y mientras Él se une con nosotros. 1 Corintios 14, 14,
y Romanos 8, 26. Orar por los perdidos de esta manera es parte de la forma bíblica de ganar una ciudad para Dios. Para ganar una ciudad, debes ganar almas. Ganar una ciudad para Dios no significa necesariamente que cada persona en ese pueblo se salvaría, porque la gente todavía tiene libre albedrío. Pero las oraciones y la intercesión hacen que sea más fácil para las personas rendirse a Dios y desear ser salvadas. Como resultado de los creyentes orando por los perdidos, muchos vinieron al Señor. De hecho, cuando regresé a ese pueblo 2 años después, esa iglesia era la más grande del pueblo, y muchas almas habían sido por la oración sacadas fuera del reino de las tinieblas y traídas al reino de Dios. Y los creyentes en esa iglesia nunca trataron de derribar una fortaleza. Simplemente se entregaron a la oración basada en la palabra de Dios y la guía del Espíritu Santo. Vamos ahora cómo crece poderosamente la palabra de Dios y cómo prevalece. Hagámonos esta pregunta: ¿cómo plantar la semilla incorruptible? Predicar la palabra, saca a la gente de la oscuridad y aumenta el reino de Dios. Vimos que en Hechos 19, Pablo predicó la palabra de Dios en Efeso y que se hicieron grandes milagros para la gloria de Dios. Las personas fueron salvadas, los creyentes fueron bautizados en el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, los enfermos fueron sanados y los oprimidos por espíritus malignos fueron liberados. Todo esto sucedió como resultado de la predicación de Pablo de la palabra. Tan poderosamente creció la palabra de Dios y prevaleció. Hechos 19, 20. Fue la palabra de Dios que creció y prevaleció en los corazones y las vidas de la gente de Efeso y los sacó de la esclavitud del reino de las tinieblas. Si quieres ver que sucedan milagros, incluso personas liberadas de la opresión e influencia demoníaca, predica la palabra. Ponga la palabra de Dios primero, porque la palabra de Dios nunca falla. Cuando enfatizas o exaltas cualquier otra cosa que no sea la palabra, te bajas en tangentes doctrinales y las personas no son liberadas de las ataduras de Satanás. Exaltar cualquier cosa que no sea la palabra de Dios abre una puerta al diablo porque te desvía del propósito de Dios para la iglesia. Predica la palabra. Establecer personas en la palabra. Entonces podrán resistir cualquier prueba o prueba que Satanás intente abrirse paso porque tienen una base sólida para su fe, la palabra del Dios viviente. Hechos 19, 20 dice que fue la palabra de Dios la que prevaleció en la vida de las personas. La palabra prevalecer significa ganar ascendencia a través de la fuerza o superioridad, triunfar, ser o volverse efectivo o efectivo, para predominar. Cuando la palabra gana ascendencia en los corazones de las personas, tiene el poder de transformar sus vidas y liberarlas de todas las ataduras del diablo. La palabra que prevalece en la vida de las personas es la clave para que la iglesia triunfante prevalezca sobre los poderes de las tinieblas en esta tierra. Es la forma bíblica de cambiar ciudades y naciones para Dios. Leí el boletín de un misionero que ha ministrado en Filipinas durante muchos años. Su informe de ministrar en Filipinas es un ejemplo de cómo la predicación de la palabra puede afectar el cambio en una nación. Su equipo ministerial fue a una isla a la que nunca se había llegado con el Evangelio, y la gente de la isla estaba muy unida a Satanás. Estos misioneros predicaron la palabra a la gente, y muchos fueron liberados de la esclavitud de la oscuridad. Los creyentes podrían haber ayunado y orado por las personas en esa isla por el resto de sus vidas, pero nadie se habría salvado si alguien no hubiera ido a la isla y predicara la palabra. Los creyentes podrían haberle ordenado al diablo que dejara de gobernar en esa isla, pero él hubiera seguido gobernando porque sin el conocimiento de la palabra, la gente habría continuado cediendo a Satanás consciente o inconscientemente. Sin la predicación y la enseñanza de la palabra, las personas no habrían sabido que tenían autoridad sobre Satanás y que ya no tenían que ser derrotados por el diablo. Tan efectiva, la oración bíblica se hizo primero para aquellos en la isla que estaban esclavizados por Satanás.
Pero entonces alguien tenía que ir y plantar la semilla incorruptible predicando la palabra a la gente para que muchas personas pudieran nacer de nuevo y ser liberadas del reino de las tinieblas. Mientras más creyentes logren que prevalezca la palabra, más veremos ciudades y naciones cambiadas para la gloria de Dios. Esa es la manera de mantenerse como la Iglesia triunfante del Señor Jesucristo en la tierra, alcanzando a todas las naciones con el Evangelio en estos últimos días. Hablemos ahora, ¿por qué debemos orar? Aunque la Biblia no enseña a los creyentes a centrar su orar en la lucha contra los demonios o la destrucción de fortalezas sobre las ciudades o naciones, sino que la Biblia nos instruye a orar con el fin de promover el reino de Dios en la tierra. Alguien podría decir, dejemos de orar por nuestras ciudades y naciones por completo para evitar todos los errores y extremos sobre derribar fortalezas y combatir al diablo en la oración. Deje que Dios haga lo que quiera, no tiene sentido orar. Pero no podemos dejar de orar por los perdidos. El mundo necesita desesperadamente oración. Y la Iglesia necesita oración. Algunos incluso podrían preguntar, ¿por qué tenemos que orar e interceder por los demás de todos modos? Ya que Dios es todopoderoso, porque no solo salva a todos hoy, ya que es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Primera de Timoteo 2, 4. Una vez leí una declaración de John Wesley que responde a esa pregunta. Wesley dijo, parece que Dios está limitado por nuestra vida de oración. No puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien se lo pida. La palabra nos dice por qué es así. Santiago 4, 2 dice. Codiciáis, y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Juan 16, versos 23 y 24 declaran, verso 23, y en aquel día no me preguntarán nada. De cierto os digo, todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él te lo dará. Verso 24, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pidan, y recibirán, para que su alegría sea plena. Dios espera que sus hijos le pidan que se mueva en nombre de los perdidos. Pedir en base a la palabra de Dios es una forma en que los creyentes se colocan en su lugar de autoridad en Cristo y hacen cumplir la derrota de Satanás en la tierra. Ahora veamos cómo pararse en la brecha hace la diferencia. Dios solo puede moverse en esta tierra cuando su pueblo le pide que se mueva. Dios anhela hoy a alguien que construya el seto y se pare en la brecha ante Él e interceda por las almas en cada nación. Esa es la forma bíblica de ganar ciudades y naciones para Dios. Ezequiel 22, 30 dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. En estos versículos, Dios dijo que tenía que destruir la tierra porque, como Dios justo, tenía que pronunciar una pena sobre el pecado. El castigo de Dios por el pecado no fue injusto porque la gente se había juzgado a sí misma por su propio pecado. Por tanto, derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Ezequiel 22 verso 31. Esta escritura implica que si Dios hubiera podido encontrar a alguien que se parara en la brecha y cubriera el seto e intercediera por la tierra, no habría tenido que juzgar a la gente. Eso se remonta a lo que dijo John Wesley, parece que Dios no puede hacer nada por la humanidad a menos que alguien le pida que lo haga. Si alguien solo le preguntara. Piénsalo. Dios no dijo que teníamos que salir y tratar de luchar contra Satanás, un enemigo derrotado. Estos versículos dicen que si los hijos del pacto de Dios simplemente le pidieran que se moviera en la tierra, Él escucharía y respondería sus oraciones. Satanás no es rival para Dios. Las personas no salvas del mundo están dominadas y gobernadas por el diablo, no por Dios. Por lo tanto,
están destinados a tener su propio camino recompensado sobre sus cabezas a menos que escuchen y reciban la verdad del Evangelio y se arrepientan. Dios busca a aquellos que con valentía le pedirán que contenga el juicio y les dé a los no salvos más tiempo para arrepentirse y llegar al conocimiento de la verdad. Entonces es nuestra responsabilidad predicar el Evangelio para que las personas puedan salvarse y enseñarles su posición de autoridad en Cristo sobre el diablo. Usted ve, estos son los principios en la palabra de Dios sobre los cuales debemos construir doctrinas para la oración y para tomar ciudades y naciones para Dios. Dios vela por su palabra para cumplirla, no doctrinas que se basan en experiencias o textos aislados llevados al extremo, a Isaías 55, 11, Marcos 16, 20. Ahora pasemos al punto, orando por los que tienen autoridad. Otra forma bíblica de orar para ganar ciudades y las naciones para Dios se encuentran en el libro de Timoteo. Se nos ordena orar por los que tienen autoridad. Es lógico que si las personas en posiciones de autoridad en una nación cambian para la gloria de Dios, entonces Dios tiene más libertad para moverse en esa nación, por lo que los planes del diablo se frustran y los hombres se salvan. Primera de Timoteo 2, versos 1, 2 y 4 declaran, verso 1, exhorto, por lo tanto, que, primero de todo, se hagan súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos para todos los hombres, verso 2, para reyes, y para todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica con toda piedad y honestidad. Verso 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Note que Pablo dijo en Primera de Timoteo 2, 1. Primero de todo. Eso significa que debemos orar por todos los hombres y por todos los que tienen autoridad antes de orar por nosotros mismos o nuestras propias familias. Orar de acuerdo con la palabra y poner primero lo primero siempre produce resultados. Orar de acuerdo con la última moda espiritual que no se basa firmemente en la palabra de Dios nunca producirá resultados duraderos o eternos. Mientras oramos por los que tienen autoridad, la Biblia dice que efectuaremos cambios en las naciones de este mundo, para que podamos llevar una vida tranquila y apacible. Primera de Timoteo 2, 2. Sí. Hay espíritus gobernantes sobre ciudades y naciones que influyen en las personas que tienen autoridad. Aunque no podemos derribar esas fortalezas demoníacas de una vez por todas, mientras oramos por los líderes de las naciones, podemos frustrar y dejar de funcionar las estrategias del diablo en la tierra y hacer que prevalezcan los propósitos de Dios. Pero orar por los que tienen autoridad no significa que debemos orar para que los políticos de nuestro partido político favorito sean votados en el cargo. No podemos juzgar solo por partido político qué candidato es el mejor para ocupar los puestos de liderazgo en nuestra nación. En otras palabras, no necesitamos involucrarnos con personalidades en la oración por nuestro gobierno, solo necesitamos orar para que el candidato correcto sea elegido para el cargo. Todos podemos tener nuestra opinión sobre quién es el adecuado para el cargo, pero solo Dios lo sabe con certeza. Por lo tanto, solo necesitamos orar para que Dios se salga con la suya en el asunto. Dios quiere que oremos por los que tienen autoridad para que haya paz en nuestras naciones. Entonces podemos predicar el Evangelio sin ser molestados. Mientras el diablo tenga naciones agitadas, no podemos llevar una vida tranquila y pacífica y predicar el Evangelio sin obstáculos hasta los confines de la tierra. Segunda de Tesalonicenses 3, versos 1 y 2 dicen, verso 1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, verso 2, y para que podamos ser librados de hombres irrazonables y malvados, porque todos los hombres no tienen fe. Cuando oramos, Dios nos librará de hombres irrazonables y malvados en cada área y sector de nuestra nación para que la palabra de Dios tenga un curso libre. Entonces,
La razón más importante por la que Dios quiere que oremos por los líderes de las naciones es para que se pueda predicar el Evangelio y se pueda liberar a las personas del reino de las tinieblas. El plan y el propósito de Dios es que la Iglesia predique el Evangelio a cada nación, y el Evangelio del reino será predicado en todo el mundo para dar testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Esta es la forma bíblica en que hacemos que la obra del diablo no funcione en la tierra. Cuando el Evangelio ha sido predicado a todas las naciones, la Biblia dice que el fin vendrá. El diablo no quiere que llegue el final, porque sabe que cuando llegue el final, ha terminado. Por lo tanto, Satanás intentará eliminar todos los obstáculos que pueda para evitar que se predique el Evangelio en todo el mundo. Marcos 16, 15. En tiempos de agitación y guerra, es más difícil difundir el Evangelio. Es por eso que el diablo usa a los incrédulos, cuyas mentes ha cegado, 2 de Corintios 4, 4, para provocar problemas. Satanás quiere tratar de detener la obra de Dios. Sin embargo, depende de los cristianos si el diablo tiene éxito o no en sus estrategias individuales contra ellos. A medida que obedecemos las instrucciones de la Biblia de orar por los que tienen autoridad y por las naciones del mundo, podemos ayudar a frustrar los planes de Satanás y, en su lugar, cumplir los propósitos de Dios en la tierra. Los cristianos tienen autoridad para orar en el nombre de Jesús y cambiar las cosas en su país, sin importar en qué país vivan. Cuando oramos, le damos permiso a Dios para moverse y gobernar la situación en lugar de Satanás, el Dios de este mundo, no importa cuál sea la situación. Cuando los cristianos se colocan en su lugar de autoridad delegada en la oración en el nombre de Jesús, Dios trae a muchos a su reino. No luchamos contra el diablo para obtener esta autoridad. La autoridad ya nos ha sido dada en el nombre de Jesús. Mateo 28, versos del 18 al 20. Cuando nos ponemos de pie en oración, simplemente estamos ejerciendo la autoridad que Jesús ha obtenido para nosotros. Hemos visto un ejemplo de la palabra de Dios prevaleciendo sobre las fortalezas de Satanás en la decadencia del comunismo en las naciones del bloque oriental. En 1983, el Señor comenzó a impresionarme para que orara según Santiago 5, 7, el labrador espera el precioso fruto de la tierra, hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Estábamos llevando a cabo una reunión de oración semanal aquí en Rema en ese momento, y anuncié, creo que nos hemos perdido la forma en que hemos estado orando por las naciones del bloque del Este. Creo que muchos de nosotros hemos marcado inconscientemente a los comunistas países como inalcanzables para el Evangelio. Hemos orado por los cristianos allí, pero ¿cuántos de nosotros hemos orado por los líderes comunistas? Pero la Biblia no dice que el Señor está esperando el precioso fruto de los Estados Unidos o el mundo libre. Él está esperando el precioso fruto de la tierra, y eso incluye a los países comunistas. Eso significa que antes de que Jesús vuelva, tiene que haber un avivamiento detrás de la cortina de hierro y la cortina de bambú, porque la Biblia dice que habrá una recolección de la cosecha de toda la tierra. Así que semana tras semana durante nuestras reuniones de oración, oramos por las naciones comunistas, así como por las otras naciones del mundo. Le pedimos al Señor que enviara la lluvia, la efusión del Espíritu Santo, sobre esas naciones, de acuerdo con Zacarías 10, 1, pídele lluvia al Señor en el tiempo de la lluvia tardía. Oramos para los líderes de las naciones comunistas según 1 de Timoteo 2, versos 1 y 2. Y pedimos al Señor de la cosecha que enviara obreros, Mateo 9, 38. Mientras dirigimos nuestras oraciones al Señor de la cosecha, tomamos nuestra posición en la tierra como triunfante Iglesia del Señor Jesucristo, y el dominio de Satanás sobre la vida de los perdidos comienza a debilitarse. Así es como liberamos a las personas de la esclavitud del enemigo. Cuando oramos por los que tienen autoridad en las ciudades y naciones del mundo,
debilitamos la efectividad del reino de Satanás en esas ciudades y naciones. Cuando oramos, Dios puede salirse con la suya en esos países en lugar de Satanás. Estoy muy satisfecho de que los cambios que hemos presenciado en las naciones del bloque oriental se hayan producido porque muchos creyentes de todo el mundo oraron escrituralmente por estas naciones por la inspiración del Espíritu Santo. Como cristianos, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús para atar el poder del demonio sobre la escena política de una nación. Tenemos derecho a exigir que Satanás quite sus manos del gobierno y la escena económica y social de una nación. Podemos atar a todos los espíritus inmundos que están afectando estas áreas y ordenarles que se detengan en sus maniobras y cesen y desistan en sus acciones contra nosotros. Mateo 18, 18, Juan 14, versos 13 y 14. Las estrategias de Satanás contra nosotros en la tierra se pueden detener en cada encuentro, y los propósitos de Dios se pueden cumplir, ya que los cristianos se colocan en su lugar de autoridad en Cristo en nombre de las naciones del mundo al orar por los que tienen autoridad. Por lo tanto, pongamos primero lo primero para que Dios, no Satanás, pueda tener dominio en nuestra ciudad o nación. Antes de orar por su familia, ore primero por los que tienen autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica con toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2, 2. Esta es una forma en que podemos evitar que Satanás se aproveche de nosotros, porque no ignoramos sus maquinaciones. Segunda de Corintios 2, 11. La razón por la que no hemos sido más efectivos sobre los poderes de las tinieblas es que no hemos tomado el lugar que nos corresponde en Cristo y no hemos basado nuestras oraciones de manera segura en la palabra de Dios. Y no hemos puesto primero lo primero como deberíamos haberlo hecho. Ahora hablemos un poco sobre las visiones de las ranas que tuve en 1970 y 1979. Tuve dos experiencias espirituales muy similares e inusuales, una en 1970 y la otra en 1979, que me mostraron cuán real es nuestra responsabilidad de orar por nuestra nación y por el mundo. En ambas visiones vi tres enormes criaturas negras, parecidas a ranas, que salían del océano Atlántico. Parecían ranas enormes, excepto que eran mucho más grandes, aproximadamente del tamaño de las ballenas. En la primera visión en 1970, vi a estos seres oscuros salir del Atlántico, y parecían saltar a través de la Tierra. En la segunda visión en 1979, volví a ver tres criaturas parecidas a ranas, y una de esas criaturas salió del agua y parecía que estaba a punto de aterrizar en nuestras costas. Necesitas saber cómo interpretar las visiones espirituales. Porque estas criaturas salieron del océano no significa que surgieron de un océano literal. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, mares o aguas a menudo simbolizan una multitud de personas. En la primera visión, sabía que las tres criaturas con forma de rana que saltaban por nuestro país significaban que tres estrategias del diablo surgirían de la multitud de pueblos contra nuestra nación. La primera estrategia de Satanás sería disturbios y disturbios. El segundo, sería la agitación política, Watergate, como resultó. Y el tercero, problemas en el sector económico de nuestra nación. Estas estrategias malvadas del enemigo no surgen de la población cristiana, provienen de las masas de los que caminan en la oscuridad porque los pecadores son esclavizados y dominados por el diablo en el reino de las tinieblas. En la segunda visión en 1979, Jesús me dijo, si los cristianos de esta nación hubieran hecho lo que les dije que hicieran en mi palabra y hubieran orado por los líderes de su país, podrían haber mantenido esos espíritus malignos que ustedes vieron 1970 de operar en esta nación. Ninguno de esos trastornos se habría producido en su país. Se podría no haber tenido las perturbaciones políticas, sociales y económicas en este país, y el presidente nunca habría hecho los errores que cometió. De hecho, estoy responsabilizando a la Iglesia por los errores del presidente. Cuando escuché a Jesús decir eso, grité,
Dios mío, y comenzó a llorar. Jesús continuó, sí, la Iglesia es responsable ante Dios Todopoderoso. Sé que cuando le dices eso a algunos cristianos, se reirán. Pero esperas hasta que se paren ante mi tribunal y vean si se ríen cuando son ellos quienes recibir el juicio. Jesús estaba diciendo que los cristianos podrían haber detenido esas estrategias malvadas del diablo al tomar su lugar en la oración basada en la palabra de Dios. Los cristianos tienen autoridad en la tierra en el nombre de Jesús, y si los cristianos hubiesen orado por aquellos en autoridad, Estados Unidos no habría tenido los disturbios ni los trastornos políticos y económicos que experimentamos en nuestra nación en la década de 1970. En esta visión en 1979, vi esas otras ranas a punto de aterrizar en nuestras costas nuevamente, y Jesús me dijo, puedes ver que 3 estrategias malvadas similares del diablo están a punto de suceder nuevamente en esta nación. Primero, a menos que los cristianos oren, surgirá otro momento de disturbios, tumultos y disturbios en todo el país, provenientes de causas diferentes a las de principios de los años 70. Segundo, dijo, algo está por sucederle a su presidente que no debería suceder ni sucederá si los cristianos oran, y toman autoridad sobre las estrategias del diablo y destruyan sus obras en mi nombre. Y tercero, a menos que los cristianos oren, hay algo por suceder que traerá más problemas en la escena económica y en la estructura financiera de esta nación. Jesús concluyó, una vez más, los cristianos pueden detener las 3 estrategias del diablo contra esta nación. Pueden detener la agitación a través de disturbios, tumultos y disturbios en la estructura social. Pueden detener la agitación y la actividad del diablo en la escena política de su nación. Y pueden evitar que el diablo interrumpa la escena financiera de su nación. Muchos cristianos oraron y el plan del enemigo fue grandemente evitado y frustrado. Debido a que los cristianos ocuparon su lugar de autoridad en el nombre de Jesús y comenzaron a orar y ejercer su autoridad sobre el diablo, Dios intervino en nuestro país. Toquemos el tema, cómo cambiar naciones bíblicamente. Vamos a ver a 2 hombres en el Antiguo Testamento que cambiaron sus naciones a través de la oración. Si quiere ver cómo las personas de la Biblia cambiaron las naciones, estudie sus vidas de oración y vea cómo oraron. Encontrarás que oraron en línea con la palabra. La intercesión de Abraham por Sodoma y Gomorra es un ejemplo de cómo el pueblo del pacto de Dios puede interceder y afectar el curso de los acontecimientos en este mundo para que los propósitos de Dios puedan cumplirse, independientemente de las fortalezas de Satanás sobre ciudades y naciones. Génesis 18, del 16 al 33. Ahora hagámonos las siguientes preguntas. Número 1. ¿Cómo efectuó el cambio Abraham en su nación? Número 2. Trató con demonios y demonios. Número 3. Intentó derribar fortalezas demoníacas. Enfáticamente, no. Abraham presentó su caso ante Dios. Génesis 18, versos del 16 al 33. E Isaías 43, 26. Habló con Dios sobre Sodoma y Gomorra. Por supuesto, había espíritus malvados en Sodoma y Gomorra, el juicio de Dios estaba por venir sobre esas ciudades debido a la maldad. Génesis 19, 13. Pero Abraham no peleó con los espíritus gobernantes sobre las ciudades en sus esfuerzos por salvar a las ciudades. Abraham hizo intercesión al Señor con respecto a las ciudades, y el Señor respondió a Abraham evitando a los justos. La intercesión de Abraham nos enseña que no se necesita un gran número de creyentes para efectuar cambios en esta tierra a través de la oración. La Biblia dice: otra vez os digo, que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Mateo 18, 19. Y en Ezequiel 22, 30 dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Además, estamos bajo un pacto aún mejor que el de Abraham.
Abraham no tenía autoridad sobre el diablo, como lo hacemos nosotros bajo el nuevo pacto en el nombre de Jesús. Si Dios se movió de acuerdo con la intercesión de Abraham bajo el antiguo pacto, cuanto más bajo el nuevo pacto se moverá Dios en nuestras ciudades y naciones solo porque los creyentes le piden que lo haga, independientemente de las estrategias de Satanás. Los cristianos podrían lograr mucho más para el reino de Dios si solo ejercieran la autoridad que tienen en el nombre de Jesús y hagan cumplir la derrota del diablo en esta tierra. La mayoría de los cristianos no se aprovechan de la autoridad en la oración que les pertenece. Si lo hicieran, se haría mucho daño al reino de las tinieblas y muchas almas se ganarían para Dios. Los cristianos pueden cambiar las escenas políticas, económicas y sociales en ciudades y naciones a través de la oración bíblica. Los cristianos pueden retener el juicio sobre los no salvos, dándoles más tiempo para escuchar el Evangelio y arrepentirse. Cada vez que el pueblo de Dios toma su lugar en la oración tal como lo hizo Abraham por las naciones del mundo, pueden cambiar las cosas en esta tierra para la gloria de Dios y frustrar los planes del enemigo en cada encuentro. Veamos la vida de oración de Daniel. Pregunto, ¿Daniel hizo guerra al diablo? En la vida de oración de Daniel, encontramos otro ejemplo bíblico de un hombre del pacto que cambia el curso de los acontecimientos en una nación a través de la oración. Si Daniel podía cambiar todo el curso de la nación de Israel con sus oraciones, independientemente de las fortalezas satánicas, entonces necesitamos ver exactamente cómo oraba. Encontraremos en cada caso registrado que Daniel oró a Dios. En ninguna ocasión la Biblia dice que Daniel peleó contra el diablo o que alguna vez trató directamente con principados y poderes. Los siguientes pasajes nos muestran la vida de oración de Daniel. Daniel 10, versos 2, 3, 5, 6 y versos del 12 al 14 declaran, verso 2, en aquellos días, Daniel estaba de luto, ayunando, 3 semanas completas. Verso 3, no comí pan agradable, ni vino carne ni vino en mi boca, ni me ungí en absoluto, hasta que se cumplieron 3 semanas completas. Verso 5, entonces alcé mis ojos, y miré, y he aquí, cierto hombre vestido de lino, cuyos lomos estaban ceñidos con oro fino de Upaz. Verso 6, su cuerpo también era como el berilo, y su rostro como la apariencia de un rayo, y sus ojos como lámparas de fuego, y sus brazos y sus pies eran del color del latón pulido, y la voz de sus palabras como la voz de una multitud. Verso 12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón para entender y castigarte delante de tu Dios, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido por tus palabras. Verso 13, pero el príncipe del reino de Persia, espíritus malignos en los cielos, me resistió 20 días, pero, he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme, y me quedé allí con los reyes de Persia. Verso 14, ahora he venido para hacerte comprender lo que sucederá a tu pueblo en los últimos días, porque aún la visión es para muchos días. Tanto Ezequiel como Jeremías habían profetizado que Dios liberaría a Israel de Babilonia. Daniel era uno de los muchos exiliados hebreos cautivos en Babilonia en ese momento. Un día, Daniel leyó esas profecías sobre la liberación de Israel del cautiverio, y comenzó a buscar a Dios sobre lo que Dios había prometido. Fue la palabra de Dios lo que despertó a Daniel para orar y buscar a Dios en nombre de su pueblo. Y mientras Daniel buscaba al Señor, Dios no solo le mostró lo que sucedería en el futuro inmediato, sino que también le mostró a Daniel ciertos reinos que declinarían y otros reinos que surgirían en el futuro. Veamos cómo Daniel oró a Dios, y no en contra del diablo. Cuando miras lo que dice la palabra de Dios, ves que Daniel no trató personalmente con el príncipe que gobernaba en los cielos en oración. Daniel oró a Dios. Por otro lado, hay un sentido en el cual Daniel trató indirectamente con los espíritus malignos en oración porque cuando Daniel oró, Dios lo escuchó y le respondió, y el reino de Dios avanzó y el reino de Satanás sufrió una derrota.
Y como resultado de la oración de Daniel a Dios, hubo peleas en los lugares celestiales. Pero Daniel no estaba luchando. Verá, cuando el cuerpo de Cristo ora, hay mucho más en los cielos, el primer y segundo cielo donde operan los demonios, de lo que nos damos cuenta. Y parece que si los ángeles prevalecen o no en los lugares celestiales depende de nosotros aquí en la tierra y de las palabras y oraciones que hablamos sobre la situación. Recuerde, el ángel le dijo a Daniel, tus palabras fueron escuchadas, y yo he venido por tus palabras, Daniel 10, 12. Cuando Daniel oró, no estaba tratando de derrotar al diablo. Daniel estaba poniendo a Dios en memoria de su palabra, Isaías 43, 26. Sin embargo, indirectamente, las oraciones de Daniel afectaron a los principados y poderes y causaron una batalla que tuvo lugar en los lugares celestiales mientras las fuerzas de la oscuridad intentaban evitar que la respuesta de Daniel llegara a él. Daniel debe haberse dado cuenta de que su respuesta no estaba llegando, así que continuó ayunando y buscando a Dios. Ahora pregunto, ¿y si Daniel se hubiera rendido en oración, el ángel pudiera no haber prevalecido en los lugares celestiales? Pero Daniel no se rindió en la oración, y como resultado de las oraciones respondidas, las situaciones cambiaron en esa nación para la gloria de Dios. Debido a la oración de Daniel a Dios, a pesar de que había gran maldad y muchas fortalezas de Satanás prevaleciendo en esa nación, Israel fue liberado del cautiverio en Babilonia. Pero fue la palabra de Dios hablada por Daniel en oración a Dios lo que conmovió y cambió esas circunstancias. No fue el combate directo de Daniel en oración con maldad espiritual en lugares altos lo que cambió las cosas en esa nación, porque no vemos en ningún lado que Daniel oró contra espíritus malignos en lugares altos. Ahora veamos cómo le responde el ángel a Daniel, he venido por tus palabras. Este pasaje en Daniel 10 nos da una idea del poder que nuestras palabras y oraciones tienen para afectar el reino espiritual a medida que Dios se mueve para responder nuestra oración en el reino natural. Podemos ver esto en lo que el ángel le dijo a Daniel, desde el primer día. Se escucharon tus palabras, y yo he venido por tus palabras, Daniel 10, 12. Esa es una declaración muy interesante, he venido por tus palabras. No fueron las palabras que se hablaron en el cielo las que enviaron el ángel a Daniel o pusieron al ángel de Dios a trabajar. Fueron palabras pronunciadas en la tierra por alguien que oraba en línea con la palabra de Dios lo que puso al ángel a trabajar contra los poderes de las tinieblas, Salmo 103, 20. Eso nos dice que si la victoria se experimenta o no en la tierra tiene que ver con que los hijos de Dios tomen su lugar legítimo de autoridad en Cristo y orando de acuerdo con la palabra de Dios. Además, bajo el antiguo pacto, Daniel no tenía autoridad en el nombre de Jesús para enfrentarse a Satanás o vincular las operaciones y estrategias de principados y poderes porque Jesús aún no había venido y derrotado a Satanás. La autoridad sobre los demonios aún no se había dado, porque Jesús aún no había muerto y resucitado de entre los muertos y delegado su autoridad a la Iglesia. Por lo tanto, Daniel no podía tomar autoridad sobre las estrategias del diablo como los creyentes pueden hacerlo bajo el nuevo pacto. Hoy, bajo el nuevo pacto, tenemos un mejor pacto establecido sobre mejores promesas que Daniel. Podemos tomar autoridad sobre las estrategias de Satanás y hacer que no funcionen en la tierra. No luchamos para obtener esa autoridad, simplemente nos mantenemos firmes en la autoridad que Cristo ya nos ha dado. Ahora hablemos sobre el papel de la oración en el trato con el reino de las tinieblas. A medida que los creyentes oran de acuerdo con la palabra, Dios se moverá en nuestro favor. Y mientras oramos de acuerdo con la palabra, parece que nuestras oraciones realmente hacen retroceder los efectos de los poderes de las tinieblas y permiten que prevalezca la palabra, para que podamos predicar el Evangelio. Permíteme compartir un ejemplo que muestra el poder de la oración bíblica para hacer retroceder el reino de las tinieblas y cambiar el curso de los acontecimientos en una nación. Hace varios años,
el embajador de una nación africana visitó Rema con un mensaje personal de agradecimiento del primer ministro de su nación. Unos meses antes de eso, un equipo ministerial de Rema había visitado ese país africano en un momento en que la nación estaba al borde de una revolución. El equipo de Rema es una universidad perteneciente al Ministerio Kenneth Hagin en Estados Unidos, donde se enseña la palabra de Dios. El equipo de Rima se reunió con los líderes de la nación y habló con ellos sobre la verdad de Jesucristo y fueron invitados a una reunión del Parlamento para orar por una solución pacífica a la crisis en su nación. Dios respondió sus oraciones, y la crisis se resolvió sin derramamiento de sangre. El primer ministro nos envió el mensaje, la verdad que su gente trajo a nuestro país a Jesucristo quien salvó nuestra tierra de un baño de sangre. Verás, el diablo quería provocar una revolución sangrienta. Pero cuando los creyentes se mantuvieron en su autoridad en el nombre de Jesús, ataron las obras del enemigo y luego predicaron el Evangelio a la gente, la estrategia de Satanás se vio frustrada. Pero el embajador de esa nación africana nos dijo, ciertamente podemos notar la diferencia cuando los cristianos oran por nuestro país y sus líderes. Cuando toman su lugar en la oración, parece que la oposición del enemigo se levanta. Pero si los creyentes se detienen en la oración, los efectos de las fuerzas de la oscuridad simplemente vuelven a aparecer. Orar por los que tienen autoridad y por las naciones del mundo tiene que ser una práctica continua para los creyentes. Esa es una forma de cooperar con la voluntad de Dios para que pueda prevalecer en situaciones. Orar por los que tienen autoridad es una forma de disipar los obstáculos demoníacos que impiden que la palabra prevalezca en la vida de las personas. No podemos disipar al diablo y sus demonios de la tierra, o arrojarlos al abismo antes de su tiempo de juicio final, Apocalipsis 20, 3. Pero a través de la oración bíblica podemos mantener a raya a las fuerzas de la oscuridad, por así decirlo, para que el Evangelio pueda tener un curso libre y los corazones de las personas sean receptivos a la palabra de Dios. La luz mantiene la oscuridad hacia atrás y disipa la oscuridad para que las personas sean receptivas al Evangelio. Por ejemplo, cuando entras en una habitación oscura y enciendes el interruptor de la luz disipa la oscuridad. La oscuridad no existe donde hay luz. La Biblia dice que el diablo trata de cegar las mentes de los que no creen, el Dios de este mundo ha cegado las mentes de los que no creen, no sea que la luz del glorioso Evangelio de Cristo, que es la imagen de Dios, debe brillar a ellos, 2 de Corintios 4, 4. Al predicar la palabra y orar para que las almas entren al reino de Dios, rechazamos y disipamos la oscuridad para que las personas puedan recibir el Evangelio y ser salvos. Veamos ahora cómo vincular las primeras 3 clases de demonios en la tierra. Recuerda que te dije que cuando Jesús se me apareció en la visión en 1952, dijo, tomas autoridad sobre las 3 primeras clases de demonios, y yo me ocuparé de la maldad espiritual en lugares altos. Los principados, los poderes y los gobernantes de la oscuridad de este mundo son las clases de demonios que afectan directamente nuestras vidas personales porque gobiernan en nuestro dominio, por así decirlo. Esos son los que debemos atar y tomar autoridad sobre la tierra en el nombre de Jesús. Y si ejercemos nuestra autoridad en Cristo, Jesús tratará con la maldad espiritual en lugares altos. En Mateo 18, 18 cuando Jesús dijo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Jesús no estaba hablando de atar un principado o un poder en el cielo de Dios, porque no hay nada en el reino de Dios que necesita estar atado. No, Jesús estaba hablando del primer cielo o del segundo cielo, porque ahí es donde estos poderes malignos están trabajando. Los principados y las potencias siguen gobernando en este reino en la tierra porque pueden operar a través de incrédulos o creyentes ignorantes y desobedientes. Pero los creyentes pueden detener a los principados, poderes y gobernantes de la oscuridad de este mundo en sus operaciones en el nombre de Jesús mientras ejercen su autoridad en Cristo.
Atar al diablo en sus operaciones contra nosotros es la forma bíblica de tratar con los espíritus malignos que gobiernan en los lugares celestiales. Déjame darte una ilustración del trato bíblico con los espíritus malignos que ocurrieron en mi propia vida. Estaba predicando en una de nuestras ciudades más grandes, y el Espíritu del Señor vino sobre mí y me indicó cómo orar por esta situación en particular. Hablé por la unción y la unción del Espíritu Santo. Ustedes, malos espíritus en los cielos que vendrían contra nuestra nación y gobierno, cesarían y desistirían en sus operaciones contra nosotros. Ustedes demonios asquerosos, los 3 que habitan esta ciudad. Yo te mando que cese y desista en sus maniobras en el nombre de Jesús. Sacar las manos de aquel hombre de gobierno político. Sacar las manos de ese grupo de hombres en autoridad. Deténganse ahora en el nombre de Jesús. Usted es un enemigo derrotado, y en el nombre de Jesús, debes irte. Ore de esa manera según la dirección y la unción del Espíritu Santo. No tenía idea de lo que estaba pasando en esa ciudad en ese momento. Pero el Espíritu Santo me dirigió, y poco después de que esto ocurriera, un líder político importante en esa ciudad fue destituido debido a la corrupción y el vicio. Y como resultado de tomar autoridad sobre las obras del diablo en esa ciudad por el poder del Espíritu Santo, poco después el juicio cayó sobre otros corruptos. Figuras políticas, y muchos en puestos clave en oficinas gubernamentales fueron removidos de su cargo en ese momento. Traté escrituralmente por la unción del Espíritu Santo con estos espíritus malignos que gobernaban en el reino invisible. Luego, en el reino visto en esa ciudad, los líderes políticos corruptos fueron expuestos y removidos de sus cargos políticos. Ahora veamos los límites a nuestra autoridad. La autoridad de una persona en el ámbito natural y en el ámbito espiritual solo puede ejercerse hasta ahora. Por ejemplo, un creyente tiene autoridad sobre los poderes de las tinieblas en su propio hogar y para su propia familia, Hechos 16, versos 15 y 31, y Mateo 8, del 1 al 13. Pero cuando un creyente se de su propia autoridad o jurisdicción mientras ora por los demás, tendrá que obtener su permiso para ejercer cualquier autoridad espiritual en su nombre. Esa es la razón por la que Jesús nos dijo que oremos de acuerdo, Mateo 18, 19, y que ambas partes se pongan de acuerdo en la palabra de Dios. Si oramos más allá de nuestro ámbito de autoridad por otra persona, esa persona debe estar de acuerdo con nosotros para que nuestras oraciones puedan ser efectivas. También debemos comprender las limitaciones de nuestra autoridad sobre el reino de Satanás si queremos tratar eficazmente con el diablo. Por ejemplo, tenemos la autoridad de romper el poder del diablo sobre la vida de las personas en el nombre de Jesús, Mateo 18, versos 18 y 19, Filipenses 2, versos 9 y 10, y facilitarles la aceptación de Cristo. Pero todavía tienen libre albedrío y pueden elegir aceptar a Jesús o rechazarlo. Al romper el poder del demonio sobre la vida de una persona, entonces esa persona no tiene impedimentos de la influencia de Satanás para que pueda tomar una decisión libre para Cristo. Pero no tenemos las escrituras para romper el poder del diablo sobre una ciudad entera de una vez por todas, porque una ciudad está compuesta de personas. Las personas tienen libre albedrío, y pueden elegir a quién van a servir, Satanás o Dios, y en cada ciudad muchas personas eligen servir a Satanás y ceder continuamente ante él. Pero podemos hacer retroceder la influencia de la oscuridad en la oración para que la palabra tenga la oportunidad de prevalecer en los corazones y las vidas de las personas a través de la predicación del Evangelio. Por el mismo principio, existen limitaciones sobre cómo el creyente puede ejercer su autoridad con respecto a la actividad demoníaca. En otras palabras, puedo lidiar con el diablo en mi propia vida. Pero no necesariamente puedo tratar con el diablo en la vida de otra persona a menos que esa persona me dé autoridad para hacerlo. Puede querer al diablo en su vida, él puede amar las obras de la oscuridad y no querer salir a la luz.
Toda persona tiene derecho a elegir a quién servirá, y usted no podrá violar su voluntad. Cometemos un error cuando tratamos de tomar la autoridad legítima que tenemos en nuestras propias vidas en el nombre de Jesús e intentamos ejercerla en la vida de otra persona. No tenemos ese tipo de autoridad. Nosotros podemos ejecutar el demonio fuera de nuestras propias vidas, pero no siempre se puede ejecutar el demonio de la vida de otra persona. La voluntad de una persona tiene mucho que ver con su propia liberación. Déjame darte un ejemplo en el ámbito natural. Puedo manejar mis propias finanzas, pero no puedo manejar tus finanzas a menos que me des esa autoridad. Bueno, las cosas espirituales son tan reales como las cosas naturales. Pero cuando se trata de cosas espirituales, parece que creemos que podemos entrometernos en la vida de otras personas sin su consentimiento. Y a veces las personas actúan como si estuvieran dando su consentimiento, pero su corazón no está realmente de acuerdo. Y a menos que las personas den su consentimiento, no podrá ser liberados a menos que tenga un movimiento sobrenatural del Espíritu de Dios como lo hizo Pablo en Hechos 16. Pero mientras la mentalidad y la voluntad de una persona estén en el trabajo y él pueda controlarse, tiene mucho que ver con su propia liberación. Es por eso que debemos enseñar a las personas su propia responsabilidad al tratar con el diablo, que es mantenerse lleno de la palabra y lleno del Espíritu Santo y aprender a enfrentarse al diablo por sí mismos. Y si las personas acuden a usted en busca de ayuda, debe enseñarles cómo atar al diablo y enfrentarse a él por sí mismos. Por ejemplo, cuando la gente acude a mí en busca de ayuda, generalmente puedo ayudarlos porque al pedirme ayuda, me están dando permiso y autoridad para ayudarlos. Y mientras tengan el control mental suficiente para darme esa autoridad, puedo ayudarlos. De lo contrario, necesitaría un don sobrenatural del Espíritu en funcionamiento para liberarlos. Smith Wigglesworth cuenta una historia que ayuda a ilustrar el reino de autoridad del creyente. Wigglesworth viajó en barco desde los Estados Unidos de regreso a Inglaterra, y un extraño ocupó la misma cabina con él. Era un hombre joven y estaba enfermo en la cama cuando Wigglesworth entró en la cabaña. El hombre no era más que piel y huesos, y le dijo a Wigglesworth: voy a Inglaterra. Mi padre acaba de morir y heredé su patrimonio. Pero lo beberé, lo perderé todo jugando y bebiendo. He bebido tanto que no puedo comer nada, tengo úlceras estomacales. Wigglesworth nunca había conocido a este hombre antes. Pero Wigglesworth dijo: solo di la palabra, y puedo obtener su libertad. El hombre dijo: sí, quiero ser liberado. Wigglesworth le puso las manos encima y le arrojó un espíritu maligno, y el hombre fue sanado al instante. Después de eso, el joven fue totalmente liberado y podía comer cada comida mientras estaba a bordo de ese barco. Hay un principio bíblico involucrado aquí. Wigglesworth le dijo: solo di la palabra. Verá, a pesar de que Wigglesworth tenía la habilidad en el nombre de Jesús de liberar al hombre, no tenía la autoridad para hacer nada por él hasta que el joven le dio permiso o autoridad para tratar con el diablo en su vida. Hasta que el hombre le dio permiso a Wigglesworth, Wigglesworth no pudo ayudarlo. No puedes hacer que las personas acepten a Cristo o hacer que alguien quiera ser liberado o elegir lo que Dios tiene para ellos, porque las personas tienen libre albedrío. Sí, puedes orar por ellos y atar el poder del demonio sobre sus vidas, y les da la oportunidad de tomar una decisión sin la influencia de Satanás. Pero todavía tienen libre albedrío. Por ejemplo, un hombre llevó a su esposa a una de mis reuniones por liberación. La llevó a la línea de curación, y cuando oré por ella, supe por el Espíritu de Dios que un espíritu maligno se había apoderado de su mente. También sabía que si ella quería ser liberada, podría serlo. Entonces Dios me reveló exactamente lo que la había hecho perder la cabeza en primer lugar. Había escuchado a un conocido predicador decir que Dios le había hablado con voz audible. Cuando escuchó eso, comenzó a buscar voces,
no a Dios, sino voces, hasta que finalmente se volvió loca y tuvo que ser ingresada en un asilo. Dios también me reveló que su esposo la había traído a varios ministros para su liberación. Pero ella no había sido liberada, por lo que su esposo se había enojado con cada ministro. Sabía todo eso por la revelación del Espíritu Santo. Entonces su esposo la trajo a mi reunión. Sin embargo, sabía que a menos que ella quisiera deshacerse de ese espíritu maligno y dejar de escuchar esas voces, tampoco sería capaz de liberarla, y luego su esposo se enojaría conmigo. Entonces no le ministré en la línea de curación, esperé hasta que tuve la oportunidad de hablar con esta mujer y su esposo después del servicio. Le dije a esta pareja exactamente lo que el Señor me reveló. Esta mujer había estado fuera del manicomio por un tiempo, pero su esposo la iba a internar de nuevo porque su mente se había confundido nuevamente. Sin embargo, la mujer podía entender lo que le decían, así que le dije, hermana, mientras quieras escuchar esas voces, las vas a escuchar. Pero si quieres ser liberada, puedes serlo. Ella respondió, no, quiero seguir escuchando estas voces. Ahora, si su mente no funcionaba correctamente, y alguien con autoridad como su esposo me diera permiso, podría haber sacado ese espíritu maligno de su mente. O si el Espíritu Santo se moviera sobrenaturalmente por un don del Espíritu, podría haber tratado con ese espíritu maligno sobrenaturalmente. Pero su mente estaba lo suficientemente clara como para tomar una decisión racional, y quería escuchar esas voces, así que no había nada que pudiera hacer. No podía violar su libre albedrío. Dios tampoco violaría su libre albedrío. Pero cada vez que quisiera ser liberada, podría ser a través del poder en el nombre de Jesús. Aquí hay un principio que los cristianos deben tener en cuenta sobre la limitación de nuestra autoridad sobre el diablo en la vida de otras personas. La mente es la puerta al corazón. Si la mentalidad de una persona es tal que puedes comunicarte con él, y él te da permiso, puedes tratar con espíritus malignos en su vida. Pero si la persona no te da permiso, o si quiere mantener espíritus malignos, no podrás lidiar con el demonio en su vida. Si la mente de una persona no funciona correctamente y no puede darte permiso, entonces puedes ayudarla si el Señor te da una operación sobrenatural de un don del Espíritu para tratar con el espíritu maligno que lo está acosando. O si la persona puede sentarse bajo la enseñanza de la palabra por un periodo de tiempo, puede ser liberada. Pero lo que quiero decir es que hay límites para nuestra autoridad en el ámbito espiritual cuando se trata de tratar con el demonio en la vida de otras personas, así como hay límites para nuestra autoridad en el ámbito natural cuando se trata de tratando con otras personas. Algunos creyentes cometen el error de tomar una escritura, estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre expulsarán a los demonios, y tratan de expulsar al demonio de todos los que encuentran. Pero ya ves, no puedes andar ejerciendo autoridad sobre todos los que conoces. Jesús no hizo eso cuando caminó sobre esta tierra. Tampoco los apóstoles. Por lo tanto, tampoco podría ser correcto hacerlo. De hecho, no hay un patrón en el Nuevo Testamento para tratar de echar indiscriminadamente demonios de todos los que conocemos. Muchas veces cuando los cristianos bien intencionados ven la autoridad que poseen en el nombre de Jesús, se dejan llevar por su entusiasmo y comienzan a creer que pueden echar al diablo de todos. Ellos piensan, yo soy alguien. Yo tengo poder. Puedo hacer milagros o puedo trabajar en el reino sobrenatural. No, no pueden trabajar el poder sobrenatural de Dios por sí mismos. Nadie puede. El Espíritu Santo es el taumaturgo, no el hombre. Y necesitamos depender de él para guiarnos en sabiduría de acuerdo con la palabra en nuestros tratos con el diablo. Entonces, usted ve, hay límites a nuestra autoridad al tratar con el diablo en la vida de los demás. Pero, ¿qué pasa en nuestras propias vidas personales? Por ejemplo,
los creyentes me han preguntado cuánta autoridad tienen para mantener a los demonios y demonios fuera de su propiedad. Los creyentes tienen autoridad sobre los espíritus malignos que tratan de entrar en su propiedad. ¿Milagros o puedo trabajar en el reino sobrenatural? No, no pueden trabajar el poder sobrenatural de Dios por sí mismos. Nadie puede. El Espíritu Santo es el taumaturgo, no el hombre. Y necesitamos depender de él para guiarnos en sabiduría de acuerdo con la palabra en nuestros tratos con el diablo. Entonces, usted ve, hay límites a nuestra autoridad al tratar con el diablo en la vida de los demás. Pero, ¿qué pasa en nuestras propias vidas personales? Por ejemplo, los creyentes me han preguntado cuánta autoridad tienen para mantener a los demonios y demonios fuera de su propiedad. Los creyentes tienen autoridad sobre los espíritus malignos que tratan de entrar en su propiedad. De hecho, a pesar de los límites de nuestra autoridad, estoy convencido de que la Iglesia del Señor Jesucristo tiene más autoridad de lo que la mayoría de los creyentes creen. Permítanme compartir un incidente que le sucedió a Ernie Reb, un misionero en Filipinas, con respecto a los demonios en su propiedad. El hermano Reb se había mudado a una isla que se suponía que era la fortaleza de Satanás. El hermano Reb estaba construyendo una casa en la isla, y durante la construcción, uno de los carpinteros comenzó a gritar. El hermano Reb fue a ver qué estaba mal. El tipo estaba dando vueltas como si estuviera luchando con algo, gritando, «¡Sácalo de mí! ¡Sácalo de mí!». El hermano Reb dijo, «Vi algo rasgarle la pierna del pantalón». Aparecieron marcas de dientes y la herida comenzó a sangrar. Todo este tiempo estaba gritando, «¡Sácalo de mí!». Me di cuenta de que tenía que ser un demonio. Dije, «Le ordeno usted en el nombre del Señor Jesucristo para dejarlo. Esta es mi propiedad, no tienes derecho sobre mi propiedad». Cuando el hermano Reb le dijo al demonio que se fuera, se escapó. El hermano Reb me dijo que nunca vio al demonio, pero el otro hombre lo vio irse. Después de eso, los otros carpinteros tenían miedo de trabajar aquí. Llegó el médico brujo, diciendo que quería sacrificar un cerdo y una gallina, se suponía que su sangre apaciguaría a los demonios. El hermano Reb le dijo al médico brujo, «No, no vendrás a mi propiedad. No sacrificarás nada en mi propiedad. No hay espíritus malignos aquí». Les dije que no volvieran y que no volverían a poner un pie en mi propiedad. Dígale al carpintero que vuelva a trabajar. Eso no volverá a suceder. Usted ve, esos demonios conocían al hermano Reb, y reconocieron que él conocía su autoridad en Cristo. Y si eres creyente, los demonios te conocen. Ellos huirán de ti si ejerces tu autoridad en Cristo. Pero si no ejerce su autoridad, se aprovecharán de usted porque están dispuestos a matar, robar y destruir. Juan 10:10. El médico brujo le dijo al hermano Reb, si ese hombre vuelve al trabajo y el diablo salta sobre él y lo mata, serás responsable. Tiene una esposa y varios hijos. Si lo matan, tendrás que cuidar de ellos. El hermano Reb dijo, dile que regrese a trabajar. Esos demonios ya no lo atacarán. Les he prohibido que entren en mi propiedad, así como te estoy prohibiendo que vengas a mi propiedad. El carpintero volvió a trabajar después de que su pierna se curó y nunca más fue atacado. La experiencia del hermano Reb muestra que definitivamente tenemos autoridad sobre el diablo cuando intenta invadir nuestra propiedad. Cuando atamos audazmente las obras del diablo, él tiene que cesar y desistir en sus operaciones contra nosotros. El diablo no tiene derecho a traspasar la propiedad de Dios. Pero, ¿cuánta autoridad tenemos sobre el diablo cuando estamos en el territorio de Satanás? Si estás en el territorio del diablo por desobediencia, ignorancia o curiosidad, tiene derecho a saltar sobre ti. Si estás en su territorio, no podrás evitar que el diablo te ataque.
Los creyentes tienen autoridad sobre el diablo en su propia propiedad, y tienen autoridad cuando predican el Evangelio en el territorio del diablo por la dirección del Espíritu Santo. Por ejemplo, los misioneros siempre están invadiendo el territorio del diablo con las buenas nuevas del Evangelio, y tienen autoridad sobre él en el nombre de Jesús. Pero si los creyentes van al territorio del diablo porque caminan en desobediencia y en contra de la luz de la palabra de Dios, le dan al diablo el derecho legal de atacarlos. Sí, tenemos que lidiar con el diablo. Todavía gobierna en la oscuridad, y no podemos evitar que gobierne como el Dios de este mundo. Pero podemos obligarlo en sus operaciones contra nosotros. Y podemos predicar la verdad a las personas para hacerles saber que no tienen que ser dominados por el diablo. A través de la oración bíblica y la predicación de la palabra, podemos ayudar a sacar a las personas del reino de las tinieblas al reino de Dios. Así es como volvemos escrituralmente a una ciudad o nación al revés para Dios. Si esta enseñanza te ha bendecido, te animamos a que te suscribas, compartas el vídeo, haz comentarios en el chat del vídeo, dale like y pulsa la campanita para que te estemos avisando cuando subamos palabras de Dios como esta. Dios te continúe bendiciendo.